Lo último que recuerda Ounean es que iba de camino a casa después de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer como gerente de una organización de élite. Estaba completamente agotado, sin una sola gota de energía. Por suerte, sus ojos se fijaron en un asiento vacío y, sin pensarlo dos veces, decidió ocuparlo. Después de todo, mientras viajaba en el metro de regreso a casa, cerrar sus ojos cansados y echarse una pequeña siesta no parecía una mala idea. O al menos eso pensaba Junman, justo antes de encontrarse dentro de una cueva sombría, sentado sobre un trono de piedra extremadamente incómodo. Está sentado sobre un pedestal, mientras una enorme cantidad de goblins se amontona debajo de él, celebrando su llegada como si fuera el acontecimiento más importante de sus vidas. Se mueven frenéticamente, completamente fuera de sí de felicidad, llorando lágrimas de alivio como si un multimillonario salvador acabara de aparecer de la nada para resolver todos sus problemas económicos. Mientras tanto, nuestro protagonista no puede hacer otra cosa que frotarse los ojos, intentando descubrir qué demonios está pasando. Definitivamente no está alucinando, lo que significa que la otra posibilidad es igual de aterradora. Ojalá todo esto fuera simplemente una pesadilla. Pero, en el fondo, parece comprender demasiado bien la gravedad de la situación. Está casi seguro de que o murió por exceso de trabajo después de 3 años trabajando sin parar, o su mente finalmente se rompió por completo. Al observar más detenidamente a aquellas criaturas, nota sus orejas puntiagudas, su característica piel verde y su diminuta estatura. Podría apostar su vida a que está viendo goblins. Sí, los mismos seres que normalmente aparecen en novelas de fantasía o videojuegos. Pero lo que hace que toda esta situación sea todavía más absurda es que puede entender perfectamente lo que están diciendo. Lo están proclamando como su señor mientras lloran lágrimas de felicidad. Encontrarse con goblins que hablan coreano con semejante fluidez definitivamente no estaba en su lista de cosas que esperaba experimentar algún día. Y, para colmo, no tiene ni la más mínima idea de por qué demonios lo están coronando como su líder. En ese momento, un pequeño goblin sube al escenario y le ofrece una fruta, haciendo gestos para que se la coma. Un man toma aquel objeto extraño, aunque de muy mala gana. Su duda tiene una razón bastante sencilla. Jamás había visto una fruta como esa en toda su vida. Pero lo verdaderamente inquietante es que la fruta está palpitando, casi como si estuviera viva. Todos los goblins tienen los ojos puestos en él, llenos de expectativa, esperando ansiosamente el momento exacto en que su salvador le dé un mordisco. Al darse cuenta de lo que esperan de él, comprende que rechazar aquel regalo probablemente lo haría parecer increíblemente malagradecido. Pero, hablando en serio, no quiere que esa cosa espeluznante se acerque a su cara. Mucho menos a su boca. Aún así, en lugar de dejar que el miedo lo paralice, piensa para sí mismo. ¡Al diablo! Y le da un mordisco. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Bueno, aparte de morir intoxicado por comida alienígena. Sin embargo, contra todas sus expectativas, sus ojos se abren de par en par en cuanto sus papilas gustativas descubren el extraño sabor de aquella fruta. Es, sin exagerar, la fruta más deliciosa que ha probado en toda su vida. Mientras él se la devora como si no hubiera un mañana, los goblins se vuelven completamente locos de felicidad. Están encantados de que a su señor le guste la comida. Pero, de repente, un dolor insoportable atraviesa su cráneo. Un man cae de rodillas, apoyándose sobre las 4 extremidades. Está completamente mareado. Pero antes de pensar que ha sido envenenado, resulta que acaba de despertar su propio sistema de niveles. Según la ventana holográfica que flota frente a él, actualmente es el señor del Valle de Roca Roja, un territorio habitado por una miserable población de apenas 47 goblins. Sin embargo, hay un detalle mucho más importante. A un man solo le quedan 4 días y 3 horas antes de que comience una guerra territorial. Naturalmente, un man no tiene ni la más mínima idea de qué demonios significa una guerra territorial. El sistema detecta su confusión y responde inmediatamente a su pregunta. En pocas palabras, tiene que defender los recursos y a los habitantes que se encuentran dentro de su territorio. Por un breve instante, Jun se queda paralizado y retrocede al escuchar por primera vez la voz del sistema resonando directamente dentro de su cabeza. Pero pronto descubre que una función llamada Wiki
incluida dentro de sus estadísticas, es la responsable de responder a sus preguntas. Wiki vuelve a intervenir, más que dispuesto a soltar toda la información sobre el origen y la historia de estas guerras territoriales. Pero a Unman le importa un demonio toda esa mierda histórica. Ahora mismo, lo único que quiere saber es dónde está y cómo demonios terminó allí después de estar en el metro. Según Wiki, actualmente está atrapado en el reino de los demonios. En cuanto a sus coordenadas exactas, Wiki se niega rotundamente a revelarlas, alegando que el nivel de su territorio es demasiado bajo para acceder a esa información. Y, como era de esperar, escuchar que está en el reino de los demonios hace que se le pongan los pelos de punta. Está desesperado por descubrir qué está pasando con él. Pero Wiki no está dispuesto a explicar absolutamente nada más hasta que aumente el nivel de su territorio. Después de discutir durante un buen rato con aquel sistema terco que se niega a darle respuestas claras, el miserable Unman vuelve a dejarse caer sobre su incómodo trono. Empieza a pellizcarse a sí mismo, intentando convencerse de que todo esto no es más que una terrible pesadilla de la que despertará en cualquier momento. Porque, sinceramente, eso sería mucho mejor que estar atrapado en un mundo de demonios, gobernando a 47 goblins. Almohadilla Spanish Storytelling, parte 1. En el fondo, sin embargo, Unman sabe que a estas alturas solo se está engañando a sí mismo. Ya no tiene más remedio que aceptar la realidad. Juntando las piezas, llega a la conclusión de que el sistema quiere que luche en una guerra. Wiki confirma inmediatamente su sospecha. Y esos sujetos que supuestamente debe proteger, son las horribles criaturas que tiene delante. Al mirar nuevamente a la multitud, finalmente se da cuenta de lo extremadamente desnutridos que están sus nuevos subordinados. No hay, manera de que pueda ganar una batalla llevando un ejército como este. Olvídate de ganar una guerra. Si quisiera, Unman podría literalmente acabar con todos estos débiles él solo. A este ritmo, está condenado a perder. Así que pregunta directamente cuáles serían las consecuencias de una derrota. Y el sistema suelta una auténtica bomba. Perder la guerra territorial significa que Unman podría perder incluso su propia vida. Si su territorio cae, su destino quedará completamente en manos del señor vencedor. Y, según los datos históricos, el 99,95% de las derrotas han terminado con la ejecución inmediata del señor derrotado. Unman se ve obligado a aceptar lo jodidamente desesperada que es su situación. Irónicamente, todo esto se parece muchísimo a la vida corporativa que dejó atrás. Cero presupuesto. Cero personal competente. Y apenas una fracción del tiempo necesario. Aún así, de alguna manera, siempre esperaban que cumpliera con las absurdas exigencias de la organización. Pero al final del día, en la Tierra, Unman siempre encontraba la manera de hacer posible lo imposible. Y recordando toda esa resistencia, decide enfrentarse a su situación actual con exactamente la misma determinación. Entonces le pregunta al sistema si, después de ganar estas guerras y subir el nivel de su territorio, eventualmente podrá regresar a casa. Para su sorpresa, el sistema responde que sí. Ahora sí. Eso era exactamente lo que nuestro chico necesitaba escuchar. De repente, deja de importarle lo miserable que sean sus probabilidades de victoria. Se pone de pie y comienza inmediatamente a idear un plan, decidido a prepararse para la batalla que tendrá lugar dentro de apenas 4 días. Ha tomado una decisión. Va a salir de este maldito lugar. Solo tiene 4 días. Y para alguien como Unman, eso es más que suficiente para descubrir cómo lidiar con el desastre que se avecina. A sus 33 años, Unman ya se había ganado el título de gerente más joven de toda su organización, y estaba prácticamente destinado a convertirse también en su ejecutivo más joven. Todos esos logros no eran casualidad. Unman conoce perfectamente el poder de trabajar horas extra. Su filosofía fundamental es sencilla. Trabajar horas extra puede convertir lo imposible en posible. Así que más les vale a estos goblins prepararse mentalmente. Porque oficialmente ha llegado el momento de que ellos también empiecen a trabajar horas extra. Caminando por el cañón donde actualmente se encuentran, Unman se da cuenta de que la entrada es bastante estrecha, pero se va ensanchando cuanto más se adentra uno. Y esa distribución del terreno solo hace que su trabajo sea todavía más difícil.
Un lugar así no es precisamente ideal para defenderse. Cuando les pide ideas a los goblins, los idiotas no tienen absolutamente nada que aportar. Y, para colmo, la wiki del sistema se niega rotundamente a darle consejos. Bueno, como sea. Unman ni siquiera le había pedido consejos tácticos a esa estúpida wiki. Con pocas opciones disponibles, decide enseñarles primero lo básico antes de pasar a estrategias más avanzadas. La prioridad número 1 es impedir que cualquier intruso atraviese ese estrecho pasadizo. Tendrán que defenderlo aunque les cueste la vida. Pero para conseguirlo, Unman sabe que necesitan prepararse adecuadamente. Ordena a los goblins formar un escuadrón de 10 hombres encargado de escalar las paredes del cañón, talar árboles y fabricar con ellos unas estacas tan altas como él. El problema es que estas criaturas no solo son patéticamente débiles. También son increíblemente perezosas. Literalmente empiezan a señalarse unos a otros, intentando desesperadamente evitar semejante trabajo físico. Pero como el recién coronado señor de este lugar, Unman sabe perfectamente cómo ejercer su autoridad. Amenaza a esos pequeños bastardos hasta que salen corriendo para cumplir con sus respectivas tareas. Entonces se da cuenta de algo. Estos tipos son exactamente como los empleados de bajo nivel de una corporación. Solo escuchan cuando tienes que gritar hasta quedarte sin pulmones. Después, Unman se gira hacia los goblins restantes y asigna a 15 de ellos la tarea de escalar las paredes del cañón y acumular todas las piedras que encuentren justo al borde del precipicio. Las criaturas comienzan inmediatamente a trepar. Mientras tanto, el resto de la manada recibe la orden de ayudarlo a cavar un enorme foso junto a la entrada. Los goblins no pierden ni un segundo y empiezan a hundir sus propias manos desnudas en la tierra para excavar. Incluso nuestro protagonista termina ensuciándose las manos, porque no hay ni una sola pala disponible. Pero no importa. Unman entiende perfectamente que, cuando la situación se pone desesperada, hay que tomar medidas desesperadas. Almohadilla Spanish Storytelling, parte 2. Al final del día, enormes rocas habían sido colocadas a lo largo del borde del precipicio, mientras el escuadrón había conseguido las tan necesarias estacas puntiagudas que usarían como lanzas improvisadas. Una vez reunidos todos, Unman se asegura de reconocer el esfuerzo que habían hecho. Pero, al observarlos más de cerca, estos pobres desgraciados parecen completamente destrozados después de apenas un día de preparación. Tienen las uñas rotas, las rodillas raspadas y están cubiertos de tierra de pies a cabeza. Y eso hace que Unman se pregunte seriamente cómo demonios van a progresar a este ritmo tan lento. Justo entonces, el sistema recompensa a Unman con un nuevo rasgo llamado asterisco horas extra. Este rasgo permite que los habitantes del territorio sean un 15% más eficientes, sientan menos hambre y consuman menos resistencia física. Unman está increíblemente agradecido por este aumento de estadísticas en el momento perfecto. Ahora mismo, aunque sus subordinados parecen estar a punto de desmayarse, no puede permitirse dejarlos parar. Aún así, por el momento, decide concederles un breve descanso. Aunque llevan dejándose el culo desde el mediodía, todavía están muy lejos de estar preparados. De hecho, el verdadero trabajo ni siquiera ha comenzado. Para motivar a aquellas almas completamente derrotadas, Unman les explica la verdadera esencia de trabajar horas extra. Según él, las horas extra son el proceso vital mediante el cual preparas el terreno para enfrentarte a los problemas del día siguiente mientras todos los demás duermen tranquilamente. Ahora mismo, trabajar horas extra puede sentirse literalmente como una sentencia de muerte. Pero les asegura que cada gota de sudor que derramen hoy les ahorrará una gota de sangre mañana, cuando llegue la guerra territorial. Unman levanta su lanza en alto, con su voz resonando por todo el cañón, ordena a los goblins repetir una palabra en voz alta. Horas extra. Los goblins, que antes eran tan tímidos, comienzan a seguirlo. La capa de agotamiento y preocupación que cubría sus rostros desaparece por completo. Por unos instantes, parecen los mismísimos 300 espartanos. Lamentablemente, esa energía solo dura unos minutos. Antes de darse cuenta, todos se desinflan como un globo sin aire y terminan desplomándose sobre la tierra, completamente agotados. Unman comprende que ganar parece una fantasía a este ritmo, especialmente teniendo en cuenta el lamentable estado de sus tropas.
Es casi ridículo ver a estos vagabundos armados con cuchillos oxidados y piedras recogidas del suelo. Como no dispone de fuerza bruta suficiente, tendrá que recurrir a una estrategia mucho más inteligente para compensar su enorme desventaja numérica. La única buena noticia es que el enemigo al que deben enfrentarse también es una tribu de goblins. Eso significa que, con toda probabilidad, sus enemigos tampoco tendrán armas ni tecnología avanzada. Y como los goblins son, por naturaleza, bastante estúpidos, la victoria no dependerá de quien tenga las mejores armas, sino de quien sepa utilizarlas mejor. Unman recuerda las palabras de un famoso líder que conoció en su vida pasada. Durante su época en la Tierra, había aprendido que los antiguos textos militares estaban llenos de conocimientos que podían aplicarse perfectamente a la gestión empresarial. Por eso, durante su tiempo libre, solía leer libros relacionados con el arte de la guerra para encontrar nuevas ideas. De aquellos textos aprendió que una de las formas más efectivas de luchar en una batalla de infantería era colocar a los soldados hombro con hombro y avanzar con las lanzas en las manos. Una estrategia famosa y extremadamente eficaz conocida como la asterisco formación de falange. Teniendo delante a enemigos cuyo coeficiente intelectual probablemente ronda la temperatura ambiente, Unman está convencido de que incluso una versión torpe y mal hecha de esa formación será suficiente. Así que ordena a sus subordinados analfabetos que se coloquen en una única línea recta. Pero, para profunda decepción de nuestro protagonista, ninguno de esos pequeños desgraciados tiene la menor idea de qué demonios está hablando su señor. Suspirando, Unman agarra a un goblin y lo coloca físicamente en el lugar que quiere utilizar como referencia. Después arrastra a otro y lo coloca justo a su lado. Luego a otro. Y a otro. Y así sucesivamente. Cuando finalmente termina, el ejército de goblins completamente incivilizados está de pie de una manera sorprendentemente civilizada y disciplinada. Unman les demuestra exactamente cómo sostener las lanzas, apuntando la punta hacia adelante y cómo lanzarlas hacia el enemigo mientras avanzan. Los goblins intentan imitar de cerca a su señor. Pero uno de los torpes tropieza con sus propios pies y arruina por completo la formación. Los ojos del pobre desgraciado se llenan de lágrimas. Está aterrorizado de haberle fallado a su amo. Pero, en lugar de enfadarse, Unman se acerca al goblin tembloroso y lo anima tranquilamente a intentarlo otra vez. Espera a que todo el escuadrón vuelva a ponerse en formación. Y después les ordena repetir el ejercicio. Después de acumular años de experiencia corporativa en su vida anterior, Unman tuvo una revelación. A menos que hayas nacido siendo un genio bendecido por las 7 estrellas, la única manera de superar a los demás en cualquier tarea es mediante una práctica incansable. Repitiendo exactamente el mismo movimiento una y otra vez, puedes llegar a dominarlo por completo. Y así, Unman pasa toda la noche sometiendo a los goblins a una agotadora sesión de prueba y error. Nota cómo les tiemblan las manos y cómo sus hombros comienzan a caer por el cansancio. Unman conoce demasiado bien esa expresión. Es exactamente la misma cara que pone un empleado nuevo cuando se encierra en el baño a llorar después de que le rechacen su tercer informe. Pero hay una diferencia. Unman no piensa permitir que estos goblins sigan el mismo camino que un empleado derrotado que simplemente se rinde. Los hará intentarlo una y otra vez, hasta que lo consigan. Los pobres goblins pasan toda la noche practicando la formación. Incluso cuando el amanecer comienza a aparecer en el horizonte, las exhaustas criaturas reciben la orden de mantenerse erguidas y continuar repitiendo el ejercicio. Cada vez que fallan, son castigados con 10 repeticiones adicionales. Justo entonces, un pequeño goblin se acerca a nuestro protagonista. Claramente quiere decir algo, pero se muestra extremadamente indeciso, porque lo que está a punto de decir es absolutamente devastador. El pequeño se ofrece voluntariamente como sacrificio para alimentar al enemigo, con la esperanza de que así la guerra pueda cancelarse y se salven vidas innecesariamente perdidas. Verás, es una antigua y cruel tradición de los goblins. Si una tribu entrega como sacrificio al menos a 3 niños pequeños, no tiene que luchar. Al pequeño no le importa convertirse en el sacrificio. Está dispuesto a hacerlo. Lo único que le alegra es pensar que su señor podrá sobrevivir, incluso si eso significa sacrificar la vida de los niños. Naturalmente, Unman está absolutamente furioso.
Almohadilla Spanish Storytelling, parte 3. Se niega siquiera a considerar la idea de sacrificar niños simplemente para compensar la incompetencia de sus tropas. Se dirige a toda la tribu y les pregunta a gritos si realmente serían capaces de entregar a sus propios hijos como si fueran un simple almuerzo para el enemigo. Le señala que, si continúan repitiendo este cobarde ciclo una y otra vez, llegará un momento en que no quedará absolutamente nada de su tribu. Y precisamente por eso, la única solución realmente viable que tienen es luchar hasta la muerte. Que se olviden de entregar niños. Un man ruge que, mientras este territorio esté bajo su mando, no piensa entregar ni siquiera un grano de arena a nadie. Lo único que recibirán sus enemigos será una ofensiva brutal y despiadada, tan devastadora que jamás volverán a pensar en atacar su territorio. Encendida por su discurso, toda la horda prácticamente comienza a vibrar de adrenalina. Y así, sin más, cortamos directamente al momento en que comienza oficialmente la guerra territorial. Bajo un sombrío cielo rojo, aparecen los goblins de Black Hill. Y justo al otro lado de la entrada del cañón se encuentra nuestro protagonista. A su lado está su ejército de goblins completamente reformado y disciplinado. Al ver cómo las fuerzas enemigas avanzan despreocupadamente hacia el estrecho pasadizo, un man da la orden final. Levanten las lanzas. Los goblins adoptan inmediatamente sus posiciones de combate mientras el enemigo avanza a toda velocidad, completamente a ciegas. Como un man se había preparado meticulosamente para los peores escenarios posibles, observa a la horda que se aproxima y sonríe con una confianza tan aterradora e inquebrantable que casi da pena ver a los pobres idiotas que están a punto de enfrentarse a él. El escenario está preparado. Un pequeño grupo de goblins se encuentra apostado sobre la cresta, preparados para dejar caer las enormes rocas utilizando sus palancas de madera. Mientras tanto, un man permanece detrás de la formación de falange de su fuerza principal, entrenada mediante horas y horas de trabajo extra. Están ampliamente superados en número. Y también en fuerza física. Según cualquier cálculo, los goblins de Black Hill son más grandes, más fuertes y mucho más numerosos. Algunos de los soldados de un man retroceden, intimidados por la carga enemiga. Pero él les grita que mantengan la concentración y permanezcan firmes. Deben esperar hasta que esos bastardos caigan en el foso que cavaron con tanto esfuerzo. El impulso de las fuerzas de Black Hill finalmente se detiene cuando la vanguardia descubre la trampa que tienen delante. Un man contiene la respiración, esperando que caiga el primer enemigo. Aunque los goblins enemigos son bastante estúpidos. No son ciegos. En cuanto el foso queda a la vista, los primeros soldados intentan frenar. El problema es que el camino es demasiado estrecho. Y transmitir la advertencia hasta la parte trasera del ejército resulta prácticamente imposible. Por más que la vanguardia grita para avisar a los que vienen detrás, no pueden detener el impulso de toda la formación. Y justo como un man había planeado. Cuando los primeros goblins caen dentro del foso, una auténtica cascada de cuerpos verdes comienza a caer detrás de ellos. Gritan. Patean. Intentan escapar. Pero los que estaban en primera línea son tragados por aquella sencilla trinchera. Un man siente como su confianza aumenta de golpe. El enemigo es tan patético como sus propios goblins. Ver que la primera pieza de su plan funciona le confirma que la victoria prácticamente está en sus manos. La estampida de goblins de Black Hill continúa durante un buen rato. Muy pronto, el foso comienza a llenarse de cuerpos entrelazados. Y cuanto más intentan moverse, más atrapados quedan. Una estrategia sencilla, pero increíblemente efectiva. Sin embargo, cuando el foso finalmente queda completamente lleno, los goblins de Black Hill que se encuentran en la parte trasera de la formación consiguen utilizar los cuerpos de sus propios compañeros como escalones para atravesarlo. Sí, literalmente pisan a sus propios camaradas para continuar el ataque. Pero una vez que más de la mitad de ellos haya conseguido cruzar, la retirada será prácticamente imposible. La primera parte del plan ha neutralizado una cantidad considerable de las fuerzas enemigas. Ahora llega la verdadera batalla. Un man ha entrenado duramente a sus muchachos para conseguir que estos goblins enemigos se arrepientan de haber puesto un solo pie en su territorio. Y ahora, ha llegado el momento de poner ese entrenamiento a prueba. Se activa la segunda fase de las trampas.
Enormes rocas del tamaño de un goblin comienzan a caer desde lo alto sobre las víctimas desprevenidas. En la cresta, el trabajo está perfectamente organizado. Los goblins están divididos en parejas. Uno se encarga de soltar las rocas. El otro se ocupa de preparar la siguiente. Utilizando la gravedad como arma, consiguen destrozar a la siguiente oleada de enemigos. Están aprovechando el terreno al máximo. Y como los goblins de Black Hill están completamente amontonados, prácticamente cada roca consigue alcanzar su objetivo. Pero esta estrategia no solo mata enemigos. También destruye su moral. El miedo se apodera de todos aquellos que ven como sus compañeros son aplastados por las enormes rocas. El número de muertos continúa aumentando. Pero los bastardos de Black Hill tampoco consiguen comunicarse correctamente, provocando todavía más bajas. Retirarse ya no es una opción. Pero avanzar los convierte en objetivos fáciles. Con sus fuerzas severamente reducidas, ya no quedan suficientes soldados para abrirse paso por la siguiente sección. Los pocos goblins que estaban en la retaguardia sobreviven a la lluvia de rocas y consiguen salir del foso. Pero ahora, ya no tienen ninguna ventaja. Así que Unman ordena a su fuerza principal levantar las lanzas, exactamente como habían practicado. Acumulando impulso, avanzan hacia la estrecha abertura. Y comienzan a apuñalar. Los idiotas de Black Hill prácticamente corren directo hacia su propia muerte. Algunos de los soldados de la formación de falange empiezan a sentirse mal. Nunca antes habían matado a otro goblin. Y ahí es donde interviene Unman. Los obliga a salir del SOC y les recuerda todo el entrenamiento que recibieron. Asterisco retroceder. Asterisco apuntar. Asterisco atacar. Asterisco repetir. Mientras recuerden lo que practicaron hasta que sus músculos quedaron agotados, seguirán acumulando bajas. No pueden permitirse dejar ni una sola abertura. La formación debe permanecer completamente cerrada. Codo con codo. Unman se mueve como un auténtico general de campo, observando cómo cada nueva baja aumenta la confianza de sus soldados. Con cada orden de avance, sus movimientos se vuelven más fluidos. Y sus ataques, más precisos. A estas alturas, los goblins de Black Hill están completamente aterrorizados. Nunca se habían enfrentado a una infantería tan organizada. Algunos intentan retirarse. Pero inmediatamente terminan formando parte de la creciente población del foso. Unman ni siquiera ha levantado su propia lanza una sola vez. Y aún así, como Unman se había preparado meticulosamente para los peores escenarios posibles, observa a la horda que se aproxima y sonríe con una confianza tan aterradora e inquebrantable que casi da pena ver a los pobres idiotas que están a punto de enfrentarse a él. El escenario está preparado. Un pequeño grupo de goblins se encuentra apostado sobre la cresta, preparados para dejar caer las enormes rocas utilizando sus palancas de madera. Mientras tanto, Unman permanece detrás de la formación de falange de su fuerza principal, entrenada mediante horas y horas de trabajo extra. Están ampliamente superados en número. Y también en fuerza física. Según cualquier cálculo, los goblins de Black Hill son más grandes, más fuertes y mucho más numerosos. Algunos de los soldados de Unman retroceden, intimidados por la carga enemiga. Pero él les grita que mantengan la concentración y permanezcan firmes. Deben esperar hasta que esos bastardos caigan en el foso que cavaron con tanto esfuerzo. El impulso de las fuerzas de Black Hill finalmente se detiene cuando la vanguardia descubre la trampa que tienen delante. Unman contiene la respiración, esperando que caiga el primer enemigo. Aunque los goblins enemigos son bastante estúpidos. No son ciegos. En cuanto el foso queda a la vista, los primeros soldados intentan frenar. El problema es que el camino es demasiado estrecho. Y transmitir la advertencia hasta la parte trasera del ejército resulta prácticamente imposible. Por más que la vanguardia grita para avisar a los que vienen detrás, no pueden detener el impulso de toda la formación. Y justo como Unman había planeado. Cuando los primeros goblins caen dentro del foso, una auténtica cascada de cuerpos verdes comienza a caer detrás de ellos. Gritan. Patean. Intentan escapar. Pero los que estaban en primera línea son tragados por aquella sencilla trinchera. Unman siente como su confianza aumenta de golpe. El enemigo es tan patético como sus propios goblins.
Ver que la primera pieza de su plan funciona le confirma que la victoria prácticamente está en sus manos. La estampida de goblins de Black Hill continúa durante un buen rato. Muy pronto, el foso comienza a llenarse de cuerpos entrelazados. Y cuanto más intentan moverse, más atrapados quedan. Una estrategia sencilla, pero increíblemente efectiva. Sin embargo, cuando el foso finalmente queda completamente lleno, los goblins de Black Hill que se encuentran en la parte trasera de la formación consiguen utilizar los cuerpos de sus propios compañeros como escalones para atravesarlo. Sí, literalmente pisan a sus propios camaradas para continuar el ataque. Pero una vez que más de la mitad de ellos haya conseguido cruzar, la retirada será prácticamente imposible. La primera parte del plan ha neutralizado una cantidad considerable de las fuerzas enemigas. Ahora llega la verdadera batalla. Unman ha entrenado duramente a sus muchachos para conseguir que estos goblins enemigos se arrepientan de haber puesto un solo pie en su territorio. Y ahora, ha llegado el momento de poner ese entrenamiento a prueba. Se activa la segunda fase de las trampas. Enormes rocas del tamaño de un goblin comienzan a caer desde lo alto sobre las víctimas desprevenidas. En la cresta, el trabajo está perfectamente organizado. Los goblins están divididos en parejas. Uno se encarga de soltar las rocas. El otro se ocupa de preparar la siguiente. Utilizando la gravedad como arma, consiguen destrozar a la siguiente oleada de enemigos. Están aprovechando el terreno al máximo. Y como los goblins de Black Hill están completamente amontonados, prácticamente cada roca consigue alcanzar su objetivo. Pero esta estrategia no solo mata enemigos. También destruye su moral. El miedo se apodera de todos aquellos que ven como sus compañeros son aplastados por las enormes rocas. El número de muertos continúa aumentando. Pero los bastardos de Black Hill tampoco consiguen comunicarse correctamente, provocando todavía más bajas. Retirarse ya no es una opción. Pero avanzar los convierte en objetivos fáciles. Con sus fuerzas severamente reducidas, ya no quedan suficientes soldados para abrirse paso por la siguiente sección. Los pocos goblins que estaban en la retaguardia sobreviven a la lluvia de rocas y consiguen salir del foso. Pero ahora, ya no tienen ninguna ventaja. Así que Unman ordena a su fuerza principal levantar las lanzas, exactamente como habían practicado. Acumulando impulso, avanzan hacia la estrecha abertura. Y comienzan a apuñalar. Los idiotas de Black Hill prácticamente corren directo hacia su propia muerte. Algunos de los soldados de la formación de falange empiezan a sentirse mal. Nunca antes habían matado a otro goblin. Y ahí es donde interviene Unman. Los obliga a salir del SOC y les recuerda todo el entrenamiento que recibieron. Asterisco retroceder. Asterisco apuntar. Asterisco atacar. Asterisco repetir. Mientras recuerden lo que practicaron hasta que sus músculos quedaron agotados, seguirán acumulando bajas. No pueden permitirse dejar ni una sola abertura. La formación debe permanecer completamente cerrada. Codo con codo. Unman se mueve como un auténtico general de campo, observando cómo cada nueva baja aumenta la confianza de sus soldados. Con cada orden de avance, sus movimientos se vuelven más fluidos. Y sus ataques, más precisos. A estas alturas, los goblins de Black Hill están completamente aterrorizados. Nunca se habían enfrentado a una infantería tan organizada. Algunos intentan retirarse, pero inmediatamente terminan formando parte de la creciente población del foso. Unman ni siquiera ha levantado su propia lanza una sola vez. Y aún así, ha convertido a una tribu empobrecida en una auténtica manada de bestias. La lluvia de rocas continúa desde las alturas mientras el muro de lanzas presiona desde el frente. Han tomado el control absoluto de la batalla. Unman anima a sus muchachos a abrir bien los ojos y contemplar el resultado de todo su duro trabajo. Están cambiando por completo el rumbo de una batalla que parecía perdida. Están ganando tan brutalmente que el jefe de la tribu de Black Hill finalmente se ve obligado a intervenir. Almohadilla Spanish Storytelling, parte 4. Un goblin de piel roja, mucho más alto y musculoso que cualquiera de los que Unman había visto hasta entonces, avanza hacia la primera línea. Cada uno de sus pasos hace temblar todo el cañón. Toma una respiración profunda y amenazante. Y de repente libera un rugido primitivo que parece absorber todo el aire del estrecho pasadizo.
El enorme goblin se agacha y concentra toda su energía en las piernas. Y entonces, salta. De un solo salto consigue atravesar el foso lleno de sus propios camaradas. Aterriza justo delante de la formación de falange. Los muchachos de Unman se quedan aterrorizados. Este es el señor de Black Hill. Un asterisco hobgoblin. Y después de observarlo detenidamente, el hobgoblin se siente decepcionado. El nuevo señor del Valle de Roca Roja es mucho menos impresionante de lo que esperaba. Unman mantiene la calma. Pero, siendo sinceros, está un poquito nervioso. Ese hobgoblin parece bastante peligroso. Sin embargo, utilizando su lengua venenosa, comienza a provocar al demonio de aspecto quemado por el sol. Y funciona de maravilla. El hobgoblin lo desafía a dejar a los soldados débiles fuera de la pelea y enfrentarse al señor enemigo en un combate 1 contra 1. Unman observa al enorme idiota con una expresión burlona. Luego hace una pequeña señal con la cabeza hacia sus muchachos apostados en la cresta. Después vuelve a provocar al hobgoblin, actuando como si fuera el tipo más importante del lugar. Cuando el hobgoblin le pregunta si tiene miedo de aceptar el desafío, Unman continúa haciendo gestos exagerados con los brazos. Al mismo tiempo, está dando discretamente la señal a su escuadrón de lanzadores de rocas para que hagan su trabajo. Pero el hobgoblin interpreta aquellos movimientos extraños como una patética demostración de miedo. Después de todo, temblar antes de una pelea es señal de un señor débil. Finalmente, el estúpido hobgoblin se cansa de tanto presumir y hablar basura. Está a punto de atacar. Cuando de repente, ¡boom!, una roca del tamaño de su cabeza impacta directamente contra su cráneo. El golpe hace temblar su cerebro. Pero no es suficiente para dejarlo inconsciente. El hobgoblin levanta la mirada y exige que nadie interfiera en su duelo sagrado. Pero en lugar de detenerse, recibe una lluvia de rocas todavía más brutal. Los muchachos apostados en la cresta son auténticos francotiradores. En cuestión de segundos, entierran vivo a ese bastardo. Algunas piedras golpean con tanta fuerza y velocidad que destrozan el cuerpo del hobgoblin hasta que finalmente deja de respirar. Y a Unman no podría importarle menos el honor. Para él, lo único que importa es ganar. ¿Por qué arriesgarse a resultar herido cuando la batalla ya está prácticamente ganada? Con el hobgoblin fuera de combate, el sistema reconoce oficialmente su victoria sobre los goblins de Black Hill. Unman levanta su lanza y anuncia a gritos su victoria. Sus soldados recuperan inmediatamente la moral. Los goblins del Valle de Roca Roja finalmente experimentan su primera victoria después de haber perdido todas las guerras en las que habían participado. Sin embargo, algunos goblins de Black Hill habían conseguido sobrevivir, arrastrándose fuera del foso. La formación de lanzas los detecta y corre para acabar con todos los supervivientes. Pero justo antes de que puedan ejecutar a los derrotados, Unman levanta la mano y detiene sus lanzas. Sus muchachos están completamente confundidos. No entienden por qué su señor les impide hacer lo que normalmente hacen los vencedores. En sus mentes, si dejan vivo siquiera a un solo bastardo de Black Hill, volverán a ser atacados en el futuro. Y tampoco olvidan todo el sufrimiento que aquella cruel tribu les había causado durante años. Pero Unman no piensa de esa manera. Les explica algo muy sencillo. Matar a un enemigo derrotado solo lo convierte en un cadáver. Pero mantenerlo con vida puede convertirlo en un recurso. Y así, comienza la gran integración. Unman vuelve a sentarse sobre su trono, rodeado de sus súbditos y de todos los recursos que han conseguido acumular. Según el sistema, su territorio ha subido al asterisco nivel 2. Y además ha absorbido a asterisco 203 en nuevos habitantes, elevando la población total hasta asterisco 260 goblins. Actualmente cuentan con una pequeña reserva de carne seca, algunas frutas y numerosas piezas de cuero viejo. También ha obtenido un nuevo rasgo llamado asterisco infantería densa. Este rasgo aumenta ligeramente la moral y la defensa de sus tropas cuando permanecen en formación. El aumento de nivel también le permite acceder a mucha más información a través de Wiki. Y finalmente descubre su ubicación exacta. Se encuentran en el asterisco piso 12 del reino demoníaco subterráneo. Ahora hay más de 200 goblins que alimentar. Y muy poca comida para hacerlo. Las cifras no pintan nada bien. A este ritmo,
Solo será cuestión de tiempo antes de que todos mueran de hambre. Lo ideal sería comenzar a cultivar sus propios alimentos. Pero según Wiki, la agricultura normal es imposible en el piso 12. Entonces, ¿qué demonios pasa con esas frutas redondas y anaranjadas? Unman pregunta a los goblins capturados de dónde están obteniendo aquellas frutas. Y recibe como respuesta: silencio absoluto. Así que les promete que cualquiera que responda correctamente quedará fuera de la lista de torturas. Y casi inmediatamente, empiezan a cantar como pajaritos. Confiesan que existe un enorme árbol en el bosque que produce esas frutas. Cada noche se escabullen hasta allí para recolectar en secreto aquellos extraños frutos. Así que Unman selecciona a 3 goblins al azar de entre sus tropas de confianza. Y, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente, estos 3 se ofrecen inmediatamente como voluntarios. Su misión es sencilla: explorar el bosque y descubrir qué hay allí antes del amanecer. Pero los goblins de Black Hill capturados intervienen con cierta inquietud. Enviar a alguien al azar al bosque podría ser una pésima idea. Según ellos, aquel árbol está protegido por algo. Nadie ha visto realmente al guardián de los árboles. Y aquellos que sí lo han visto, nunca regresaron con vida. A pesar del peligro, necesitan conseguir información sobre la zona. Después de todo, esas jugosas frutas podrían ser la clave para mantener con vida a toda la tribu.